Muy bien, muy buenas noches a todos. Estamos muy felices que en el marco de la Asociación de Organización, todos podrían apagar los micrófonos mientras. A ver, bueno. Estamos muy felices que en el marco de la Asociación de Organizaciones Húngaras de América Latina podemos escuchar la conferencia de Miklós Székely sobre el proceso de la cristianización de Hungría. Es un honor que haya aceptado nuestra invitación y ahora doy la palabra a Miklós Székely. Bueno, muchas gracias, Ana. Lo primero, que si algunos se asombran que con mi nombre y apellido hay varias personas, supongo que por un error en lugar de registración recibieron directamente el link mío, así que bueno, no son clones míos, así que soy el único que habla, seré yo, pero estoy muy contento que también estén presentes, pero no sé quiénes son hasta que no cambien sus nombres. Cuando Ana me pidió de hacer esta conferencia o diríamos charla, porque bueno, yo estoy acostumbrado a cuando uno da una conferencia de química, siempre hablamos de charla, los científicos, los que son científicos, y entonces dije, muy difícil empezar con San Esteban. Dicho sea paso, en Hungría ya es el día de San Esteban, porque pasó medianoche y ya estamos ahí, bueno, en Hungría están al día 20 de agosto. Así que yo supuse que para llegar a saber por qué se llevó en la historia a la figura de San Esteban y por qué Hungría se volvió cristiana, hay que ir un poco más atrás. Y entonces decidí que lo voy a presentar a partir de la conquista de los Cárpatos, porque en realidad Hungría llegó ahí como un pueblo pagano y guerrero, y cómo en tan poco tiempo se transformó en pueblo cristiano y muy vinculado ya a la cultura occidental. Así que el pueblo húngaro se estableció en la patria actual entre los años 895 y 896, de manera que en 1995 ya se festejaron los 1100 años del Estado húngaro en Europa. Se sabe que a partir del año 860 los húngaros ya han decidido mudarse desde su asentamiento cercano al río Dnieper, al norte de Crimea, porque estaban acosados con permanentes ataques de un pueblo turcomano salvaje, los pechenegues, que en húngaro se llaman beseño, provenientes desde el oriente, desde el río Volga. Los húngaros han enviado exploradores hacia el oeste, quienes trajeron las noticias de tierras escasamente pobladas y con buenas defensas naturales hacia el este. Las crónicas mencionan presencia de ejércitos húngaros hasta ya en Una charla, 1800. ¿después te puedo hablar mañana? Por favor, Susi, por favor, apaga el micrófono, Susi. Bueno, en el otoño del año 895, bajo la dirección del príncipe Árpad, elegido por los jefes de las 7 tribus tradicionales, unos 500.000 húngaros, este número varía en distintas fuentes, entraron por los pasos de los Cárpatos a ocupar la nueva patria, aunque grupos adelantados ya se asentaron en Panonia, aniquilando los restos del dominio franco entre 892 y 894. La mayoría entró por el paso de Berezke, en el noreste del país, algunos por Transilvania, casi despoblada. Los ocupantes en general no encontraron resistencia. El país estaba escasamente poblado, con algunos eslavos como los eslovenos en el oeste, los moravos en el norte, los búlgaros en el centro y sur, y germanos como gepilas y godos, además pequeños restos de pueblos que dominaron el área en el pasado, como los ávaros. Para el año 898 la ocupación del país estaba completa y los guerreros húngaros han decidido iniciar incursiones exitosas hacia otras regiones. Sus ejércitos a caballo muy veloces recorrieron Lombardía, aniquilando un ejército italiano 3 veces más grande debido a su disciplina militar y sus tácticas novedosas en Europa, volviendo con tesoros de gran valor. Fue el primero de muchos ataques similares que se llevaron a cabo en los próximos 60 años. Ahí vemos a Árpad, es una pintura muy importante de Mihály Munkácsy, un gran pintor húngaro que recibe el saludo de los pueblos conquistados, aparentemente. A partir del año 900 empezó la organización definitiva del país,
Las distintas tribus recibieron determinadas regiones para su establecimiento. Las fronteras de Hungría eran similares a las que rigieron hasta 1918, excepto la unión con Croacia que se realizó a fines del siglo XI. Se construyeron excelentes sistemas de defensa en las fronteras, muchos de esos eran naturales y fáciles de defender. Las cadenas de los Cárpatos en el norte, este y sudeste, región pantanosa en el sur, boscosa o pantanosa en sudoeste y oeste. Los caminos tenían portones con fuerte guardia y en pocos años Hungría se transformó en un país unido, bien defendido y de difícil acceso para ataques extranjeros. La preparación militar y diplomática y la realización planificada de la ocupación fue un mérito personal de Árpád. Él y sus compatriotas de la época fueron sembradores de las bases del Estado húngaro medieval. Aunque los pueblos parientes de los húngaros, casares, cumanos, pechenegues, jasigos, ávaros, alanos, eran orientales, la orientación de los soberanos húngaros fue desde el principio hacia el occidente. Por esto también ejercieron una resistencia hacia los fuertes intentos de cristianización del Imperio bizantino y posterior acercamiento, por eso su posterior acercamiento se realizó hacia la cultura cristiana latina. El pueblo húngaro llegó a un ambiente poco amistoso, en el punto de contacto de 4 culturas: árabe oriental musulmán, griego balcánico ortodoxo, germano latino cristiano occidental y eslavo pagano. A la vez, los húngaros, teniendo fronteras naturales formidables hacia 3 direcciones, se expandieron hacia el occidente más accesible. A partir del año 900 empezaron a asolar las regiones de la actual Austria y Baviera, donde ganaron una batalla decisiva en Pozsony, la ciudad actual de Pozsony, en 907, cerca de Innsbruck, destruyendo un ejército imperial carolingio alemán muy superior en número, pero no acostumbrado a las tácticas militares húngaras. Esta batalla, este momento, por considerarse como el afianzamiento definitivo de los húngaros en su patria y el establecimiento de sus fronteras hacia el occidente. En el mismo desplazamiento geográfico existieron en siglos anteriores imperios de 2 pueblos importantes, hunos y ávaros. Los húngaros no llegaron igual a los hunos, cuyo imperio tuvo un auge en el siglo V en poder, ni a los ávaros, cuyo imperio se extendió entre el siglo VI y VIII en número. Pero fueron destruidos los ávaros por Carlomagno, los hunos se retiraron de Europa y los únicos que lograron poblar la extensión del país en forma permanente fueron los húngaros desde Panonia hasta Transilvania. No hicieron esto ni los romanos, ni los hunos, ni los ávaros, ni los francos. Árpád logró el asentamiento del pueblo húngaro y la dinastía fundada por él afianzó su adecuación al medio ambiente europeo y el establecimiento de un Estado húngaro duradero. Su religión era básicamente monoteísta. Adoraban el dios de los húngaros, en forma similar al Padre Celestial de los antiguos pueblos fino-ugrienses y turcomanos. Era un Señor invisible, todopoderoso y eterno, quien a causa de estos aspectos puede ser identificado más adelante sin dificultad con el Dios cristiano. Sus sacerdotes eran los chamanes, miembros de influencia en la vida diaria. Ellos les daban los nombres a los recién nacidos de la siguiente forma. Los tomaban en sus brazos y les murmuraban diferentes nombres. Cuando el niño empezó a llorar, el último nombre enunciado fue el elegido. La ceremonia más espectacular de los chamanes fue el sacrificio de un caballo blanco por motivos militares o políticos importantes, como cuando emprendieron la conquista de la nueva patria en 895, evocando a su dios antiguo y los espíritus de sus antepasados gloriosos. En el mismo año del afianzamiento de Hungría por la batalla de Pozsony, en 907, murió Árpád, quien fue enterrado con gran pompa, probablemente en las cercanías de las ruinas de la ciudad romana de hace cerca de 2000 años, Aquincum, que antes era una ciudad celta o asentamiento celta, 500 años antes de Cristo, que es el actual lugar de Budapest. Su tarea de ocupar y poblar el país fue completada exitosamente en menos de una década,
con lo que se impidió el avance de los eslavos hacia el occidente al haber establecido una cuña entre eslavos del norte y del sur. En cambio, los eslavos avanzaron hacia otras direcciones al revencer al imperio de los cázares. Las primeras incursiones de las tropas húngaras hacia el occidente demostraron que eran soldados muy superiores a los ejércitos que se opusieron: moravos, bohemios, italianos, bávaros y sajones. La superioridad no residía en su número, generalmente enfrentaban ejércitos que los superaran ampliamente, sino en armamento, coraje, preparación y táctica. No estaban cubiertos de armadura metálica como los pesados ecuestres alemanes, sino sus cuerpos y caballos estaban protegidos con cuero duro y liviano. Su caballería era rápida y móvil, usaban sables cortos y livianos, y de esta manera pueden cubrir enormes distancias en poco tiempo y atacar al enemigo cuando menos los esperaban. Solo atacaban previo reconocimiento del terreno cuando la situación les favorecía. La estrategia preferida fue atacar y luego simular una retirada. Sus perseguidores más pesados se cansaban y luego fueron atacados no solo por el ejército en aparente retirada, sino por otros escondidos en los flancos que los tomaron de 3 lados. O bien trataron de inducir a las tropas enemigas de entrar en terrenos pantanosos donde los caballeros pesados se hundían y fueron fácil presa de los livianos jinetes húngaros, quienes enviaban nubes de flechas certeras. No en vano decía la crónica de los monjes de la época: de sagitis hungarorum salvanos domite, es decir, Dios, sálvanos de las flechas húngaras. En las próximas décadas, no solo los húngaros asolaban a los vecinos, también los vikingos, grandes territorios y mares vecinos, pero desde el norte. Los ejércitos húngaros lo hacían desde su territorio actual hacia el occidente, pero nunca con el afán de conquistar territorios, sino juntar riquezas. Ahí está a los lugares que llegaron. Es increíble, recorrieron no solamente territorios de actual Austria, Italia, Alemania, desde Nápoles hasta Brennen, sino llegaron hasta el Océano Atlántico en Francia y España y al sur en Tesalónica y Bizancio. Volvieron con cargas de oro, plata, telas y cautivos que fueron canjeados por dinero. Sus éxitos se explican en que después del desmembramiento del Imperio Carolingio, no se formaron rápidamente nuevas organizaciones estatales estables. Se hundió el reino central, francos, bávaros, sajones, suavos formaron tribus separadas, en Italia hubo anarquía total, en Francia se cayó el poder central. Los húngaros no encontraron oposición y la riqueza de esos países despertó su deseo de pillaje. Los historiadores contaron 33 expediciones entre 898 y 955, y acá tenemos el mapa que muestra justamente todos los lugares hacia donde fueron y los años en que hicieron sus excursiones allá. Pero ese tipo de vida tenía que tener fin. Hungría estaba enclavada entre 2 imperios poderosos, el oriental bizantino y el occidental germano-románico, en resurgimiento ya, que amalgaba ya todos los principados y reinos de la región bajo los emperadores sajones, sucesores de los carolingios. La unidad política de las tribus húngaras en la época de la conquista se había resentido debido a sus incursiones exitosas, cada uno por su cuenta para enriquecerse, y tenía que llegar a una batalla muy importante perdida que haga recapacitar a los húngaros que para mantenerse en forma permanente es necesario adecuarse al orden europeo. En 955, en el campo del río Lech, cerca de Augsburgo, el emperador Otón I, buen conocedor de las tácticas húngaras ya no tan sorpresivas, con una enorme fuerza de tropas cristianas aliadas, ha ganado una batalla decidida frente a un ejército húngaro, lo que a la larga ha resultado favorable al futuro de Hungría. Se puede ir a ver, se puede ir a ver. ¿Qué día pueden ustedes verlo? ¿Qué cosa están hablando? No sé quién habla y no sé qué quiere ver, disculpen, pero... entonces, faltó poco que los húngaros no hayan tenido el mismo destino que los hunos y los ávaros, quienes desaparecieron sin rastros del escenario de la historia.
porque los dirigentes llegaron a la conclusión que en la vida constante de guerras la nación se desangraría. Otro hecho decisivo que implicó la necesidad de acercamiento al mundo cristiano fue que casi simultáneamente en 969 se derrumbó el imperio de un pueblo pariente, el de los Czares. Ellos estaban enclavados entre los califates árabes mahometanos y los bizantinos cristianos, y tenían una religión monoteísta parecida a la practicada por los húngaros. Muchos historiadores opinan que el Imperio Romano Oriental sobrevivió al avance árabe mahometano por la cuña del Imperio Khazar entre ellos. Ambos vecinos de cultura y religión dominantes en sus zonas de influencia querían atraer los Khazares hacia su religión y civilización, es decir, mahometana o cristiana ortodoxa. Pero el soberano Khazar, para contrarrestar la influencia política de sus vecinos musulmanes de un lado y cristianos del otro, se convirtió al judaísmo alrededor del año 740 y propagó esa fe entre sus súbditos, declarando al judaísmo la religión del Estado, muy extraño para un pueblo turco no semítico. Tampoco todo el pueblo aceptó la nueva religión forzada y un siglo más tarde una parte importante de los Khazares, con el nombre de los Kavares, se rebeló y se unió a los húngaros en su paso al occidente, participando en su conquista de la cuenca de los Cárpatos. Fue un agregado muy importante porque fueron guerreros muy avesados y formaron una tribu aparte de las 7 tribus húngaras. Así desapareció del territorio de Europa suroriental el círculo cultural nómada a caballo, cuyas tradiciones empezaron con los escitas antes de Cristo, siguieron con unos búlgaros ávaros en siglos siguientes. Después los Khazares se dispersaron, muchos de ellos hacia el norte, en la Rusia, Ucrania y Polonia actuales, y los que quedaron fueron absorbidos en el mar de las naciones. Y bueno, acá voy a hacer una pequeña agregado. Es muy interesante un libro del famoso escritor húngaro Arthur Koestler, que fue periodista húngaro, después periodista en Alemania y finalmente se radicó en Inglaterra y escribió la mayoría de sus libros en inglés. Muy famoso se hizo lo que es Darkness at Noon, Oscuridad al Mediodía, que describe los juicios en la época de Stalin. Y él escribió un libro sumamente interesante de 13th Tribe, la tribu 13ª, que dice que los judíos polacos, ucranianos, orientales, bueno, y rusos orientales, en realidad no son semíticos, sino descendientes de los Khazares turcos. Bueno, es una historia que no está muy comprobada, pero tampoco se puede decir lo contrario. Así que simplemente lo quería mencionar porque realmente esos Khazares que fueron allá con la religión judía y después el resto desapareció en el mar de las naciones. Pero después vino otro pueblo turco oriental, los cumanos, llamados polovtsianos por los rusos, quienes fueron militarmente muy superiores y ocuparon la zona de Kiev, y los rusos se retiraron hacia Moscú y Novgorod. Pero entre tanto, ya vamos a volver a Hungría. El soberano Géza, que era el bisnieto de Árpád, reinó entre 970 y 997, ha tomado pasos decisivos con el fin que el pueblo húngaro se mantenga unido, es decir, ya no de forma tribal, y sobreviva en un territorio donde jamás antes en la historia se pudo establecer una nación en forma permanente. Decidió que el único camino era para integrarse en Europa por medio de la conversión del pueblo al cristianismo. No obstante, su mujer Sarolta ya era cristiana, pero el rito oriental. Pero él consideró que el camino correcto es unirse al cristianismo occidental. En esa época, Roma y Vicencio competían por el camino correcto, competían para ver quién puede conquistar las almas de los pueblos todavía paganos. La Iglesia Oriental aseguró la lealtad de búlgaros, serbios y rusos, inclusive por poco tiempo los moravos, pero la Iglesia Occidental recuperó esos últimos y luego consiguió eslovenos, croatas y todos los pueblos hermanos. Evidentemente no era de extrañar que ambas iglesias querían meter a los húngaros en su bolsa. Ya para entonces el emperador Otón logró la reunificación de los principados alemanes e italianos bajo la dirección de los pueblos bávaro y sajón, menos cultos que los francos de Carlomagno, pero más fuertes y poderosos.
De esta manera se restableció el poder del Imperio Romano Germánico de Carlomagno, venido a menos bajo los sucesores carolingios durante unos 100 años. A su vez, colonos bávaros se establecieron en Ostmark, Franja del Este, que es la actual Austria, antes bajo hegemonía húngara, y los húngaros volvieron a sus fronteras naturales. Los checos reconocían la soberanía del emperador, todavía eran paganos, sojuzgando a su vez a los moravos, que nunca más tuvieron un país independiente. Los polacos fundaron el Principado de Polonia, todavía también paganos, y provisoriamente aceptaron al emperador como a su señor feudal. Evidentemente, después también los checos y polacos, que fueron fueron acercados por el cristianismo occidental, pero bueno, esto ya no pertenece a nuestra historia porque sería muy largo escribir cómo fueron convertidos ellos. Esta era la situación actual cuando Geza envió una delegación de nobles a la corte del emperador Otón I para pedir misioneros, a pesar de haber sido ese emperador quien venció en la batalla de Lechfeld. En realidad, Hungría ya no era exclusivamente pagana. Muchos cautivos de las excursiones guerreras de décadas anteriores se establecieron en el país, dedicándose a la agricultura, lo mismo que algunos colonos bávaros y eslavos, atraídos por la abundancia de las tierras a las que labraban como siervos. La mayoría de ellos eran cristianos, y algunos sacerdotes cristianos empezaron su trabajo de proselitismo aún en forma individual. De esta manera, de esta manera, en la segunda mitad del siglo X, el pueblo húngaro ya estaba maduro para recibir al cristianismo. Solo necesitó un líder quien, reconociendo las exigencias de su época, lo guíe hacia el camino correcto. Esta persona era el soberano Geza, en quien se revivieron los talentos eximios de estadista de su antepasado Árpad. Al subir al trono, él se dio cuenta que es importante restablecer el poder central, debilitado después de la derrota de Augsburgo, y lograr una paz duradera con los vecinos. Entonces no es de extrañar que los húngaros fueron muy bien recibidos en la corte. El emperador Otón trató con honores a la delegación 12 magnatos húngaros, y de esta manera terminó la enemistad de casi 70 años entre la familia del emperador y los húngaros. El obispo de Passau, Pilgrim, le recomendó a Otón el envío de sacerdotes a Hungría, quienes bautizaron a Geza, a su hermano y a su hijo de 5 años, Vajk, nacido en 969. En el bautismo, el hijo de Geza recibió el nombre de santo patrono de Passau, el mártir San Esteban, apedreado en Jerusalén en el año 37. La campaña de conversión anduvo bien en las tierras del oeste, cerca de la frontera del imperio, pero gran parte del pueblo aún se sentía ajena frente a las enseñanzas cristianas. Ni siquiera la familia del soberano pudo echar profundas raíces la fe nueva. Geza se convirtió por conveniencia política, pero su fe débil no le impidió, al igual que a sus contemporáneos checos y polacos, ya mantener costumbres paganas. Dijo que era bastante rico como para adorar a 2 dioses. Geza fue el primero, después de Árpad, en unir otra vez el país bajo un mando único y fuerte, lo que le ayudó en su propósito llevar a su gente hacia el camino verdadero de la religión, con buenas palabras si se podía, y si no iba, entonces la fuerza. Aunque hacia el este, más lejos de los misioneros alemanes, la propagación de la fe aún era difícil, quedando algunos focos paganos por décadas. Como Geza era soberano húngaro por 30 años, convivió casi con 3 emperadores, con Otón I, con quien hizo las paces de 973, con su hijo Otón II, quien solo estuvo en el trono por 10 años, y con su nieto Otón III, quien llegó a ser su importante aliado. Además, mantuvo buena relación de los húngaros con el rey de Baviera, Enrique II, ahora vasallo del emperador Otón III. Entonces, Otón III nombró a San Adalberto, emparentado con la familia real de Baviera, como obispo de Praga, dependiente del arzobispado de Regensburg, aunque todas las fuerzas paganas en tierras checas estaban tan arraigadas que después de una breve estadía, Adalberto tuvo que huir
perseguido por el entorno del soberano checo y amenazado de muerte por los jefes paganos. Otón III mandó al obispo San Adalberto a Hungría en 995 para recibir un informe del avance del cristianismo. En la corte de Geza fue muy bienvenido y se transformó en preceptor del joven Esteban, en quien encontró tierra fértil para sus ideas. Esteban era un joven de capacidad intelectual extraordinaria, pero no tuvo hasta ahora un educador de suficiente nivel quien hubiera podido enseñar el espíritu verdadero y el pensamiento ético de la fe cristiana. Adalberto, de profunda fe, de disciplina moral intachable, llegó a ser este maestro cuya influencia sobre las ideas de Esteban era muy importante. Se supone que él fue también la persona quien llamó la atención de Esteban sobre una pariente muy devota, la hija del rey de Baviera, Enrique II, llamada Gisela. San Adalberto también le propuso el casamiento de Gisela a su padre, el rey, y al emperador Otón. El pensamiento que Gisela, prevista para entrar como monja a un convento, se consagra la conversión del pueblo húngaro pagano como esposa del joven príncipe húngaro, fue muy bien recibido en la corte bávara y tuvo entusiasta apoyo del emperador. Gisela fue enviado con honores a Esztergom, que era en ese momento capital de Hungría, a las orillas del Danubio, sede del gobierno húngaro, donde tuvo una recepción apoteósica. Hacia fines de 996 tuvo lugar el casamiento y se inició el trabajo serio de conversión a la fe verdadera. Geza construyó una iglesia y monasterio para los discípulos de Adalberto en Szombathely, la ciudad de Savaria en la época romana, donde nació casi 600 años antes San Martín, llamado de Tours, santo patrono de Buenos Aires. Es oriundo del actual territorio húngaro, entonces provincia romana. Con el casamiento, la alianza duradera con los bávaros y la fundación del primer monasterio, se empezó una nueva era de la historia húngara, ya definitivamente ligada al mundo occidental. Al año siguiente se fundó la primera iglesia importante en Hungría, la de los benedictinos en Pannonhalma, la que hoy, más de 1000 años después, es todavía uno de los monumentos eclesiásticos más importantes de Europa Central. Cumplida la misión histórica después de la boda de su hijo, Geza murió en 997. Él aseguró la paz eterna, unió al país, aumentó el poder central y construyó las bases del futuro reino cristiano. Todos los pueblos orientales que llegaron al corazón de Europa se preguntaron, ¿este o este? Los hunos, ávaros, pechenegues, cumanos, casigos y otros, aún viviendo en Europa, no pudieron romper sus lazos con las estepas de Asia. El resultado fue su dispersión y absorción en otros pueblos, desaparición sin rastro en el mar de los pueblos. Jaarpad miró hacia el oeste para encontrar la nueva patria y Geza tomó la decisión que la integración se hace definitiva tomando los valores culturales de los pueblos vecinos del occidente, italianos y alemanes. Su mérito fue alejarse de la influencia oriental creciente, lo que no lograron los búlgaros, originalmente un pueblo turco, transformado en eslavo y sujeto a la influencia griega bizantina. En el año 997, Esteban no solo perdió a su padre, sino también a su padre espiritual, el obispo San Adalberto, quien fue a Prusia para propagar las palabras de Cristo y fue asesinado por los paganos. Pero aún más grave fue que apenas subió al trono surgió otro pretendiente, descendiente de otra rama de la familia Arpad llamado Koppány. Él consideró que debía prevalecer la costumbre pagana, que el jefe máximo de las tribus unidas debe ser el mayor de la familia. Así se hizo en las tribus húngaras paganas antes. Entonces, Geza ya introdujo la costumbre de los reinos cristianos. Su primogénito debe ser el próximo soberano. Koppány reunió un ejército de paganos húngaros, quienes no querían aceptar a su soberano cristiano, y atacó desde el sur de Hungría occidental. A su vez, Esteban recibió el refuerzo del ejército bávaro, ya que en Occidente consideraron que ya no se trataba de un asunto húngaro interno, sino saber si se imponía el reino cristiano introducido por Geza y Esteban, o se restituía el paganismo y la organización tribal de Koppány. El ejército cristiano combinado
con los caballeros teutones Wenzelin, Hont y Pazman, venció y Copán mismo fue decapitado después de la victoria cristiana. El ejército cristiano entonces se reforzó que con la ayuda de Dios venció la fe cristiana y Esteban fue nombrado en consecuencia defensor Christianitatis en latín. Este papel le hizo merecedor para pedir al Papa Silvestre II, gran amigo y ex preceptor del emperador Otón III en su corte de Agen, el reconocimiento de su dignidad y títulos reales y la autorización de organizar la Iglesia Católica Húngara. Silvestre II fue una personalidad muy importante de su época, a pesar de su corto reinado de 4 años entre 999 y 1003. En su juventud fue un monje francés de origen humilde de nombre Gerbert, luego obispo de Reims y de Ravenna, y es considerado uno de los eruditos más importantes de su generación. Era matemático, astrónomo y alquimista, por lo cual sus enemigos hasta lo acusaron de hechicero. Alguna vez yo hice una conferencia sobre alquimismo y justamente fue citado él como uno de los alquimistas más importantes de la época. Él introdujo los números arábicos en Occidente en lugar de los números romanos, de uso tan incómodo, aún en boga de esta época. Silvestre fue el educador a vez del joven emperador Otón III, con quien soñaron un cristianismo universal por medio de las cruzadas. Pero el sueño se desvaneció al morir muy joven Otón III en 1003 y a los pocos meses Silvestre bajo la sospecha de haber sido envenenado. Silvestre recibió con interés a los enviados de Esteban con el pedido de la corona. Era importante para la Santa Sede tener al soberano de un país nuevo en el cristianismo de aliado, y enseguida envió la corona junto con una cruz apostólica como símbolo del hecho que la organización de la Iglesia húngara será directamente bajo dirección papal en forma independiente de otros estados extranjeros. Fue una corona cerrada arriba. La abierta fue usada por príncipes y reyes vasallos de los emperadores, tanto alemán como bizantino. La forma de la corona húngara demostró la independencia del nuevo reino de cualquier poder terrenal, y en Navidad del año 1000, con el apoyo de su pueblo, ungido por los santos óleos, con el toque de la Santa Corona en su frente, el nuevo rey inició con la cruz apostólica en su mano derecha la propagación de la fe cristiana, el mejoramiento de su pueblo y el florecimiento de su patria. Todos los soberanos centroeuropeos que introdujeron la nueva fe en sus países fueron paganos y probablemente aceptaron el cristianismo únicamente por conveniencia o necesidad política, tal como fue el caso de Géza de Hungría. Él se dio cuenta que no hay otro precio a pagar para lograr una paz y tranquilidad duraderas. En cambio, su hijo ya creció en una dedicación cristiana y fue un creyente confirmado, no nominal como su padre. Cuando Esteban ascendió al poder, decidió que su pueblo ya no podrá ser medio pagano y medio cristiano, decidió transformar el cristianismo en la religión del Estado e imbuir a todos los húngaros con la fe firme. Sin embargo, quedó todavía un poco de oposición, aunque ya no del todo pagano. El hermano de Sarolta, la mujer de Géza, tío de Esteban, Gyula, fue el duque de Transilvania. Él profesaba la religión ortodoxa oriental por influencia de Bizancio, y esto no pudo ser tolerado por Esteban, que dirigió al país hacia el occidente. En 1003 se envió un ejército a Transilvania, el cual venció a las tropas de Gyula, integrados también por paganos. Siendo su pariente cercano, Esteban fue generoso y permitió que su tío y familia se exiliaran en Polonia. Ahora ya Esteban se dedicó a cristianizar verdaderamente al país. Hizo construir iglesias y los proveyó con libros y vestimentas sacras. El manto de coronación de esa época se dice que la reina Gisela la bordó personalmente para la iglesia de la ciudad de Veszprém, donde a partir de entonces se coronaron las reinas húngaras. Apoyó a los benedictinos en construir monasterios, donde no solo se propagó la fe, sino también fueron usados como escuelas para la enseñanza, lectura y escritura de los jóvenes. A su vez, a los adultos les enseñaron artesanías y método de labranza, con lo cual lograron
disipar la desconfianza natural de los viejos paganos y atraerlos a la fe cristiana. Toda innovación tiene sus enemigos, y la nueva fe no fue la excepción. Fue fuertemente opuesta por mucha gente para quienes la declinación de la vieja fe parecía un desastre nacional. Hasta hubo todavía una última resistencia armada dirigida por Alton, aparentemente la tribu de los Cavares, en 1028, que fue sofocada. Para contrarrestar esas ideas, Esteban introdujo medidas legislativas. Por ley, cada 10 pueblos tenía que tener una iglesia. Se prohibió el trabajo manual el día del Señor, los domingos, cuando todos debían asistir a misa. Dividió al país en 10 diócesis cuyos obispos estaban subordinados al arzobispado de la capital Esztergom. Estos obispos, por su cultura, llegaron los principales consejeros del rey. El hecho anómalo fue que no hablaban húngaro, porque en poco tiempo apenas pudieron formarse un puñado de sacerdotes húngaros, todavía no hubo obispos. También la princesa bávara introdujo su idioma extranjero y costumbres foráneas, con lo que los pocos señores húngaros rebeldes, muchos aún adherentes de la antigua religión, se sintieron incómodos y desaparecieron del entorno real. La elevación de Hungría al nivel de reino cristiano lo equiparó con la posición de los reyes de otros estados europeos, siendo un monarca ungido y coronado. Fue rey por la gracia de Dios, con lo que claramente estaba por encima de sus jefes. Los próximos años fueron de afianzamiento del poder real y la introducción de leyes nuevas y creativas. También introdujo el diezmo, el pago del 10% para la iglesia, diciendo: a quien Dios dio 10 en un año, dé de esto un décimo a Dios. Eso fue dividido en 4 partes: para el obispado, para el párroco, para el mantenimiento de las iglesias y para ayuda a los pobres. Se dictaron leyes con castigos severos para los contraventores o preceptos de la iglesia, tomadas verbalmente de leyes similares alemanas e italianas. Con esto, la religión católica romana llegó a ser la oficial del Estado. En total se dictaron 2 libros de leyes, el segundo alrededor de 1010, en cuya introducción el rey Esteban aclara que, siguiendo el ejemplo de emperadores antiguos y actuales, se fija en base a leyes cómo debe vivir el pueblo una vida honesta y pacífica. Uno de los derechos más importantes de los reyes cristianos fue el de acuñar su propia moneda. Apenas ocupó Esteban su trono, fundó un taller de acuñación trayendo maestros bávaros e italianos. En sus monedas figura de un lado Stephanus Rex y del otro lado Regia Civitas. La calidad en peso, aspecto y finura fue similar a las monedas de Enrique II de Baviera, y su valor llegó a ser inmediatamente superior a los denarios de plata checos y alemanes. El denario húngaro fue la moneda más utilizada en poco tiempo. Polonia, Silesia, Bohemia, Moravia, hasta en Dinamarca y Livonia. Ahí está la moneda. La nueva sede de la ciudad de Székesfehérvár-Alba-Régia en la época romana, ahí Esteban construyó una catedral utilizada como capilla real. Ahí llegaron muchos peregrinos de Occidente, entre ellos Gellert, quien vino desde Venecia y llegó a ser obispo en Hungría, y el preceptor del hijo de Esteban, Imre, nacido en 1007. Su padre preparó un libro de consejos donde le indica que ante todo mantenga la religión católica, defienda el orden eclesiástico, respeta la dignidad de los obispos, administre justicia, sea paciente en cada acto, reciba con benevolencia a los residentes extranjeros, siga el ejemplo de sus antepasados y ejerza la gracia y la piedad junto con las demás virtudes. Este libro, titulado Advertencia de Moral, fue incorporado a los libros de leyes del reino y expresa fielmente el pensamiento de San Esteban. En sus primeros años, 30 años de su reinado, Esteban ha creado un país estable, de poder creciente, sin conflictos exteriores. En este momento, Hungría estaba en su apogeo, fuerte, unido, estable y sin enemigos exteriores que pueden complicar su existencia. Sin embargo, hubo un gran problema
la sucesión. Esteban tuvo 2 hijos varones, Otto, quien falleció muy temprano, se sabe muy poco de él, y su heredero Imre. Imre se casó con una hija del emperador de Bizancio y fue preparado para ser el rey a la muerte de su padre. Pero en 1031 murió aparentemente en un accidente de caza, cosa que no está muy comprobado, y esto causó que cuando Esteban murió hubo algunas décadas turbulentas en el reino, hasta que en 1077 subió al trono Ladislao, conocido como San Ladislao Centlazo húngaro. Esteban murió en 1038, como veremos enseguida, así casi 40 años hubo una época bastante turbulenta. Inclusive, Vasul, o en húngaro Vászor, fue un primo de Esteban, y él quería que a la muerte de Esteban, ya que no tiene heredero, que fuera él el heredero, a lo que se opuso a Esteban toda la vida, y la mujer Gisela también. Ellos querían que el próximo rey fuera el hijo del doge veneciano y de una hermana de Esteban, que se llamaba Ilona, y Peter de Orseolo. Entonces, Vasul, al rebelarse contra esa idea, fue mutilado y con sus hijos se exilió hasta Polonia. Pero lo interesante es que una vez que Peter Orseolo fue rey, bueno, no voy a entrar, los próximos años hubo casi una década con muchos problemas. Los hijos y después el nieto de Vasul fueron la rama de la familia Árpád, la que fueron los reyes de Hungría hasta 1301, cuando se extinguió esa dinastía, y justamente Ladislao fue el nieto de Vasul, o Vaso, y en húngaro Vasul es la forma bizantina. Bueno, volviendo ya para el final, el 15 de agosto de 1038, Día de la Virgen, cerca de los 70 años de edad y después de 42 años de reinado, Esteban murió. Era el hombre de Estado más importante de la historia de Hungría y uno de los grandes estadistas de la historia mundial, que en apenas 40 años ha construido un país que perduró a través de 1000 años en la cuenca de los Cárpatos, la que forma una unidad geográfica única y que fue cruelmente desmembrada en 1920 por el medio del injusto Tratado de Paz de Trianon. El reconocimiento de sus cualidades religiosas, Esteban y su hijo Imre fueron santificados por el Papa Gregorio VII en 1083. Imre, es interesante también esto, es Sanctus Emericus en latín, o bien Emérico en español. En italiano es Amerigo y Emeric en francés. En la época del Renacimiento fue un santo muy venerado en Europa, considerado el santo patrono de la juventud. En Florencia hay un retrato de altar muy importante de 1391 que lleva el nombre de San Amerigo de Hungría, y ese nombre fue muy popular en el siglo XV. Como tal, fue impuesto a Amerigo Vespucci, famoso explorador y geógrafo, quien hizo varios viajes al nuevo continente entre 1498 y 1502, y de quien el cartógrafo Martin Waldseemüller nombró América. Así, el nombre de nuestro continente proviene de este santo húngaro. Inclusive el cardenal John O'Connor de Nueva York, fallecido hace unos años, instruyó en su diócesis que el 5 de noviembre, día de San Imre, se festeje el onomástico del continente americano por primera vez en el año 2000, que fue el año del milenio de Hungría. San Esteban, fundador del Reino de Hungría, santo patrono del país y soberano más venerado, fue enterrado en Alba Regia. El monumento principal de San Esteban es unas estatuas más lindas de importante de Budapest, ahí lo vemos a la izquierda. En cambio, a la derecha está el monumento en la Plaza de los Héroes con otros soberanos de Hungría. Lo que es interesante es anotar que mañana se va a estrenar otra vez una sala en el Palacio Real de Hungría dedicado a San Esteban. Esa sala fue construida alrededor de algo antes de 1900 por Alois Hausmann. Acá está la ruina en la que quedó el año 45 en la guerra, en el sitio de Budapest, y desde entonces nunca fue reconstruida, y ahora el gobierno actual ha tomado la decisión de, para el día de mañana, se va a reconstruir totalmente en su forma original, tal como fue
propuesto por Haussmann y muchos colaboradores muy importantes. La sala parece preciosa y a partir de mañana va a ser posible visitarlo después de casi 80 años que estaba desaparecido. Y finalmente, la corona real se trasladó en el año del milenio del Museo Nacional, donde estaba, al edificio del Parlamento, donde se legisla moderna Hungría. Su exhibición en ese lugar demuestra que después de 1000 años sigue siendo el símbolo del Estado húngaro para la generación actual y para todas las generaciones futuras. Bueno, muchas gracias por la atención. Con eso terminé la presentación y me alegro que veamos al final estos preciosos cuadros de algo que todavía no está abierto a esta hora y se abrirá mañana, que en Hungría ya es hoy. Muchísimas gracias, Miklos, por esa linda presentación. Y ahora abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Alice Mordi. Bueno, si nadie dice nada, yo voy a primero agradecerle al doctor Zekashi Miklos su exposición, que como siempre fue brillante, excelente, completísima. Y simplemente agregaría que el que solicitó la beatificación o la santificación de San Esteban, de San Emérico y de Geller fue justamente el rey santo Ladislao I. Nada más. Muchísimas gracias. Isabel, gracias por el dato, que además como directora del Colegio San Ladislao realmente es un dato muy importante. Bueno, Miklos, perdóname que te haga una pregunta, porque realmente, digamos, es un relato, digamos, bastante extenso y pormenorizado de la cristianización de Hungría, pero digo, poniéndolo en el contexto de la época, digamos, evidentemente había, digamos, en ese momento en la Iglesia, más allá de su valor como fe, como religión, estaba el tema del poder, digamos, político que ejercía sobre el resto de Europa, y el reconocimiento de un rey como, digamos, no digo súbdito, pero como miembro de la Iglesia, digamos, le otorgaba, por supuesto, un reconocimiento en el contexto europeo a Hungría, por un lado. Pero por otro lado, está claro, y lo señalaste es así de paso, que el haberse unido al catolicismo, a la Iglesia de Roma, además de darle un espacio propio, le trajo o le agregó, digamos, la tecnología del momento, o sea, no solo la escritura, la lectura, sino una serie de elementos de cultivos, de producción, particularmente la parte de viñedos, etc. O sea que fue, digamos, una incursión o una conversión que trajo para Hungría una serie de valores muy importantes. Pero además, y está reconocido así, por lo menos en la politología internacional, que Hungría, digamos, es el límite de la civilización occidental europea. Después, por supuesto, están, digamos, los eslavos ortodoxos, a los que también te referiste, pero no sé si podés agregar algo más sobre los otros beneficios que trajo la cristianización a Hungría, digamos, en los primeros siglos de su existencia. Bueno, es evidente que al haber elegido esto, Hungría realmente puso la dirección hacia donde la cultura era mucho más clara para lo que dijiste. No trajeron artes, por ejemplo, de Italia, que no solo... No sé, hay algún ruido de fondo. Bueno, perdón, trajeron artes de Italia, artesanos realmente de todos lados, y las primeras sacerdotes que vinieron también trajeron la cultura que del Oriente no hubiera llegado, el bizantino era muy diferente. Así que creo que fue realmente una elección fantástica. Además, Hungría se metió
junto con los vecinos, Austria, después Bohemia y Polonia, todos eligieron el mismo camino, y eso también fue muy importante porque a pesar que con Bohemia nunca había tan buena relación, pero con Polonia, Hungría nunca estuvo en guerra en toda la historia. En cambio, y hay un libro muy famoso que dice que el occidente termina en Transilvania, no sé si conocés. Tal cual, exactamente, Transilvania está incluida, exactamente, Transilvania está incluida, y de hecho, digamos, fue una de los objetivos también de Churchill en la Segunda Guerra, de fijar el límite, digamos, del cristianismo, o mejor dicho, de Europa, digamos, en Hungría con Transilvania. Así que me parece que una acotación sumamente interesante. Así que realmente es cierto, porque a partir de allá empieza la cultura oriental, que está más cerca todavía hoy. Si hablamos de Rusia, Ucrania, mucho más cerca Asia inclusive. Ahora, es muy interesante la conversión de los casares, es algo impresionante, porque realmente que hayan elegido la religión judía para no depender ni de los musulmanes, de los cristianos ortodoxos, y el pueblo no lo aceptó mucho, pero durante 100 años ese imperio era importantísimo con esa religión. Es muy poco conocido eso. El libro de Arthur Koestler lo recomiendo muchísimo porque es interesantísimo y muy erudito, como todos los libros de él. Escúchame, antes de terminar, por lo menos mi parte, quería que nos aclararas ese concepto que está tan en boga en Rumania, de que en realidad ellos estaban ahí antes que los húngaros y que son descendientes de los romanos, y que, bueno, daco romanos, o en fin, Bueno, romanos. es una teoría inventada por algunos del siglo XIX. Yo tengo los mapas internacionales del siglo XI, XII y XIII, no hay ninguna mención de nada, ellos no estaban allá, en esa época era el imperio de los cumanos. Lo que todo es el territorio actual de lo que era Valaquia, era todo entre búlgaros y cumanos, no había nada. Ellos vinieron desde la zona de Albania, empezaron a venir más o menos siglo XIII, y después, bueno, como hacía falta más pastores, empezaron a filtrarse hacia Transilvania. Ellos tenían su religión ortodoxa con los popes y no hablaban otro idioma que lo propio. Inclusive no les daba mucha importancia, pero como tenían mucho más hijos y al mismo tiempo no tenían necesidad de ir a las guerras, porque eso lo hacían los húngaros en Transilvania, poco a poco su número aumentó. Pero de acuerdo a los mapas que tengo, y que inclusive en la charla cuando di alguna cosa histórica una vez en el Instituto San Martiniano junto con Thomas Varney, ese día que él habló de Hungría del año 2000, ahí mostré las transparencias de esos mapas internacionales, y ahí no está la presencia de nada de ellos hasta el siglo XIII. Ok, aclarado, muchas gracias, Miklos, te agradezco entonces. Bueno, es un invento histórico que en realidad muchos historiadores rumanos serios tampoco lo aceptan, es decir, no lo apoyan, digamos. Pero bueno, es política, el teoría daco romano es un invento, pero bueno, no se puede hacer nada contra eso, y lamentablemente es así. Bueno, muchas gracias a todos por haberlo escuchado. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, Ana, podemos terminar. Yo quisiera intervenir, por favor. Sí, Sí. obvio. ¿Puedo? ¿Sí? Sí, Sí, sí. Ana. Hola, Ana. Bien. A mí me fascina el tema del cristianismo, y yo creo que podemos seguir en esta misma línea, porque para las nuevas generaciones dar explicaciones tan profesionales y tan profundas. Yo creo que es bueno también llevar a otros tiempos, es decir, que seguir la línea de tiempo. Entonces, allí cuando realmente Hungría es lo que aguanta el avance del Islam hacia Occidente, es decir, que se vuelve
el protector del cristianismo con toda su cuota de sangre. Entonces, yo creo que es bueno para tocar el tema, el caso de Transilvania, allí donde funcionó la segunda imprenta de Europa. También es bueno de hablar porque a veces que está esta duda que, bueno, Hungría entonces este-oeste. Y una vez yo dicté una charla sobre cruces y encuentros entre este y oeste, y yo creo que es interesante que, repito, más que todo para las nuevas generaciones, tengan claridad de eso, y también la gente que noto que tiene mucho interés sobre el tema de Hungría, y ese es muy bueno. Finalmente quería dejar un tema que tiene que ver también con el cristianismo y el movimiento de sacerdotes entre los dos continentes. Entonces están los casos, por ejemplo, en Bogotá, ¿cómo se llama? La santa patrona de Bogotá es Santa Isabel de Hungría. Entonces, también es de pronto no es muy conocido para la gente, pero podemos tocar también el tema. Bueno, si no nos vemos mañana que celebremos el Día del Pan Nuevo, nuestra constitución, la fundación del Estado húngaro, y siempre es un honor compartir con ustedes estos espacios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Y bueno, ya que hablamos de Transilvania y ya que mencionaste, Peter, ese tema, yo creo que agregaría algo que no tiene nada que ver con San Esteban, pero cuando Transilvania durante algunos siglos fue principado independiente, fue absolutamente precursor en 1500, si recuerdo bien, 56. Bueno, si me equivoco por algún año, no importa tanto. El Parlamento de Transilvania decidió que las 4 religiones son iguales, es decir, católicos, luteranos, calvinistas y unitarios, y que no puede haber ninguna discriminación entre esas 4 religiones, mientras en el Occidente muchos siglos todavía había guerras entre católicos y protestantes, en Irlanda hasta hace bastante poco. Pero es interesante que no estaba incluido en estas 4 religiones en la religión ortodoxa, que era de los campesinos o pastores valacos. Digo valacos a propósito, porque Rumania no existió hasta 1861, antes era Valaquia y Moldavia. Entonces, eso no estaba incluido porque no se consideraba que era gente que estaba viviendo dentro de la política, dentro de la cultura. Pero esa situación que las 4 religiones fueron equivalentes y no había guerra entre ellos es absolutamente precursora de lo que no ocurrió en ningún otro país de Europa hasta siglos después. Miklos, quería hacerte una pregunta, una breve reflexión. Sí. Sobre, tú hablaste del cristianismo, pero bueno, no es tu tema el que ibas a hablar hoy, pero los países más exitosos hoy en día de Europa son países protestantes. Eso no hay ¿Qué pasó con el protestantismo en Hungría? Bueno, mira, charla. es muy interesante porque en realidad la iglesia luterana tuvo algunos progresos, pero en Transilvania había iglesia calvinista, especialmente entre los nobles húngaros, pero no porque hayan sido convencidos que el calvinismo es mejor que el catolicismo, sino porque los Habsburgo eran católicos, entonces era una especie de rebelión contra ellos. Después vino la reforma de Peter Pázmány, que recuperó a muchísimos para la religión húngara. Yo calculo que ahora la juventud en ningún lado del mundo es religioso, pero digamos, los que se consideran más religiosos, calculo que en Hungría 65% es católico, más o menos podríamos 25 iglesias reformadas, es decir, calvinista, y 10 de la religión luterana, pero no estoy seguro si esas 2 cifras son correctas. Pero el catolicismo sigue siendo la mayoría en la Hungría actual, es decir, sin ser la Hungría de Trianón. Pero mi abuela materna era, por ejemplo, luterana, pero mi abuelo paterno era de Cosa, y mi abuelo paterno, que era Transilvania, era católico griego.
que no es ortodoxo, porque reconocen el Papa, pero los sacerdotes se pueden casar. Católico griego, la Iglesia Uniata. Y hay un coro fantástico húngaro, Saint Ephraim, que nos visitó cuando yo estaba como presidente de Ars Hungárica, hicimos varios conciertos para ellos. Ellos son especialistas en la música de católicos griegos, es decir, la Iglesia Uniata, y han conciertos en todas partes, y también en el eslavo antiguo son especialistas, justamente por eso. Pero me fui un poco del tema, pero quiere decir que hay católicos griegos, hay bastantes algunos en Transilvania y otros en la Subcarpatia, es decir, lo que es Ucrania ahora, y son muy perseguidos por los ortodoxos. No sabía eso. Sí. No, sí, era eso. Muchas gracias, Bien. Miklos. Bueno. ¿Qué otras culturas influyeron ahí en el devenir del catolicismo húngaro? Hubo, por ejemplo, hubo culturas, digamos, desde la época de los vikingos, que influenciaron en las culturas húngaras, No. o No, los griegos, o los romanos. Bueno, en realidad toda cultura occidental se basa en la cultura griega y posteriormente romana, así que eso realmente seguro que influenciaron, pero no griegos bizantinos, yo estoy hablando de los griegos paganos, porque bueno, toda la cultura de Platón, Sócrates, Aristóteles fue bastante tomado. La Iglesia Católica tomó muchas ideas de Aristóteles, lamentablemente, porque eso causó que en muchos siglos no se podía hablar de la ciencia más moderna, y Aristóteles tuvo mucha influencia en eso. Pero Hungría tenía mucha influencia de Italia, que es al lado, en cuanto a la cultura. Ahí vino la época del Renacimiento, Hungría, que tuvo ya la primera universidad, pero la gente culta fue a Italia a las universidades a estudiar. Yo hablo ya del siglo XIII, XIV, XV. Así que eso fue una influencia muy importante. Pero el siglo XI todavía no, todavía recién empezaba la relación con el Occidente. Bueno, gracias. Sí, no sé si contesto bien la pregunta, pero es demasiado amplia. Lo que sí es interesante es que checos y polacos se han cristianizado prácticamente a la misma época, también con las mismas dificultades de los paganos que resistían, pero los checos se llamaban bohemios en esa época, nunca tenía reino independiente, era siempre el rey de Bohemia, era uno de los reyes electores del imperio. En cambio, Hungría y Polonia sí tenían reyes independientes, no tenían nada que ver con el imperio nunca. Gracias. Bueno, no sé, Ana, si hay algo más, si no... Sí, te agradecemos, Miklos, por regalar a la MOS esa conferencia, y ahora invitamos a todos para mañana vía nuestro canal de YouTube. Vamos a tener la celebración de Día del San Esteban. Entonces, todos son bienvenidos. Nos vemos mañana. Una hora más tarde que hoy. Sí, a las 8. 8 de Argentina y bueno, una hora menos, etc. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, chao. Chao. Bravo. Chao, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy bueno. Hasta luego. Gracias.